Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidos a Páginas Leídas. Yo soy Jorge y sí, ha pasado mucho tiempo. He estado el mes de marzo, como aquel que dice, de vacaciones sin estarlo. Me ha sido imposible grabar durante el anterior mes. Vivo en una localidad muy pequeñita, hay muchísimo ruido y ha habido muchos ensayos día a día de Semana Santa. Ahí estaba de tambores del tum, 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 trum, todos los días, pero no, la trompeta también. Ha sido imposible, incluso eso se ha notado en mi ritmo de lecturas. De hecho, no va a haber un resumen de lecturas del mes de marzo, sino que lo aunaré al mes de abril. Haré un wrap-up, un resumen de lecturas de los meses de marzo y abril. Bien, ya vuelve la normalidad, vuelve la tranquilidad, el silencio, así que ya puedo grabar con normalidad. Y vengo con un vídeo muy contemporáneo, vengo con novelas del siglo XXI que a Almenda, que os está aquí hablando, pues le han gustado mucho. No quiere decir que estas sean las 5 mejores novelas del siglo XXI que yo he leído en mi vida, no. Es una selección de 5 grandes novelas del siglo XXI que a mí me han gustado mucho. Habrá sucesivos vídeos donde hablaré de más novelas del siglo XXI que me han gustado, incluso de otros que no me han gustado. Así que, pero bueno, este es positivo. 5 grandes novelas del siglo XXI, porque no solamente de clásicos vive el hombre. Así que os presento estas 5 grandes novelas tras la intro. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Decir que el orden que voy a establecer para hablar de estas novelas es el cronológico. Y comenzamos con La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, novela de 2001. Esta novela la incluí dentro de mi vídeo de los 30 imprescindibles de mi vida literaria. Y es que es una novela perfecta, ni le falta ni le sobra nada. Nos vamos a situar en la Barcelona de los primeros años de la posguerra, es decir, de los años 40, para conocer a nuestro protagonista, a Daniel Sempere, un niño cuyo padre es un librero que le va a llevar a un lugar muy especial. Un lugar llamado el Cementerio de los Libros Olvidados. Es como un almacén, una especie como de biblioteca enorme, donde allí se encuentran libros de autores bien que no han tenido éxito, censurados, polémicos, en fin, novelas que no han visto la luz. Y Daniel tiene que escoger una de esas novelas de entre todo lo que tiene a su alcance. Decide coger un libro de un autor obviamente desconocido que se llama Julián Carax. Y a partir de ahí empieza la investigación de Daniel sobre este autor. A Daniel le va a acompañar un personaje bastante peculiar que es Fermín Romero de Torres, que es un mendigo de la ciudad de Barcelona. Un hombre de avanzada edad que con su ironía y su irreverencia pues esconde una gran crítica social tanto de lo que ha vivido como de lo que está viviendo en ese momento. Él le va a ayudar en la investigación de este autor y conforme vayamos conociendo la historia de Daniel y vayamos conociendo la historia de Julián, vamos a ver los paralelismos que se establecen entre ambos personajes. La novela van a aparecer más personajes, todos con un cometido dentro de ella, y hay que destacar de todos ellos al inspector Fumero, un personaje que cuando aparece, échate un poquito a temblar. Es una novela, como digo, perfecta, es maravillosa. La ambientación que recrea el autor es la propia de la época en la que está reflejada la historia, los primeros años de la posguerra española, unos años muy oscuros, muy lúgubres, y eso es lo que le envuelve a la novela. Esta novela es como de esas... parece como una chorrada lo que voy a decir, pero que tienen tal encanto que son como esas personas que ya te reciben con los brazos abiertos. Pues esta novela igual, te recibe con las páginas abiertas
para abrazarte, envolverte y engancharte a esta maravillosa historia. Tiene unos personajes de verdad maravillosos, una ambientación increíble. Tiene una intriga que es que te atrapa y que no te deja soltar el libro. Como digo, una novela que no le falta ni le sobra absolutamente nada. Lo único que le ha sobrado a esta novela, bajo mi punto de vista, son las 3 novelas que vinieron después, porque el autor concebió esta obra como una tetralogía. Para mí, La sombra del viento es una novela que tiene su inicio, su nudo y su desenlace, y no le hacía falta nada más. Las otras novelas están bien en cuanto a que se pueden leer, pero digamos que no tienen ese encanto que tiene esta primera novela. En fin, yo he leído las 4, no me gustan las 4 por igual, yo me quedo con el inicio de esta tetralogía, o supuesta tetralogía. La sombra del viento, maravillosa, como digo, desde su inicio hasta su final, no le falta ni le sobra absolutamente nada y es mi primera gran recomendación para que leáis una gran obra del siglo XXI. Bien, continuamos y lo hacemos con Pétalo carmesí, flor blanca, de Michel Faber. Algo así, no sé cómo se dice, cómo se pronuncia el nombre de este escritor. Es una novela de 2002 que leí, creo que el año pasado, hace 2 años. Hace 2 años. Me encantó esta novela. Es una novela que tiene una peculiaridad y es que es una novela del siglo XXI, pero está ambientada en la época victoriana. Pero aquí no vamos a conocer la época victoriana que nos presenta Dickens, las hermanas Bronte, Elizabeth Gaskell o Thomas Hardy, entre otros. No, vamos a conocer la época victoriana al modo que lo podría haber hecho Émile Zola. Es decir, vamos a introducirnos en los bajos fondos de Londres y concretamente en el mundo de la prostitución de manos de su protagonista, de Sugar. Como digo, una prostituta de los bajos fondos de Londres que tiene una peculiaridad, que es que sabe hacer absolutamente de todo. Es por ello que un hombre de la alta sociedad llamado William Graham, que tiene su vida con su mujer y con su hija, recurre a estos servicios para satisfacer sus necesidades sexuales. Él está cansado de que siempre sea lo mismo cada vez que recurre a estos servicios y por ello le hablan de Sugar, como digo, una mujer que es capaz de hacer todo aquello que se le pida. William Graham va a su encuentro, se produce el encuentro y queda totalmente satisfecho. Es por ello que decide contratarla para él solo. Y para ello la aparta de estos prostíbulos y la va a llevar a una lujosa casa donde va a recibir un sueldo mensual, únicamente para la satisfacción de este señor. Ella accede y bueno, pues la novela va a ir dando giros hasta que su historia con su mujer y con su hija van a unirse en determinado punto de la trama y cómo todo eso llega hasta el final. Digamos que esta es un poco la historia de esta novela. Una novela que está muy bien llevada a cabo, retrata muy bien a los personajes de una manera psicológica de verdad espectacular. Están muy bien llevados a cabo, están muy bien retratados, llegas a conocer perfectamente a todos los personajes, especialmente a sus protagonistas. La ambientación está bastante bien, sí es cierto que la primera mitad puede ser más llamativa porque en esta primera mitad el autor sí que recurre a los bajos fondos de Londres, algo que no estamos acostumbrados a leer en las novelas victorianas. Y la segunda mitad ya, pues al unirse estas dos historias, pues digamos que vamos al mundo ya de la opulencia, ¿no? Y del alto standing, de las clases burguesas altas, ¿vale? Entonces es un poco ya también ahí ya sí, un poco lo mismo que conocemos en las historias victorianas. Pero digamos que está más bien retratada esta historia
no como lo hacían los victorianos, precisamente, sino a la manera de Balzac con el barón Hulot, porque William Graham es muy barón Hulot de La Primavera, o Juanito Santa Cruz de Fortunata y Jacinta en el caso de España y de Galdós. Es más este tipo de personajes. En los victorianos no se dan mucho los líos de faldas. En Francia y en España nos gusta un lío de faldas más que un tontón lápiz, ¿no? Entonces es lo que retrata mucho esta historia. Sí es cierto que es lenta, que no es de que pasen, o sea, pasan cosas, pero no son de esas cosas que pasan que te tienen como enganchado que no puedes soltar el libro. No. Incluso es más de giros. Tiene giros la novela que va dando saltitos a los personajes, los va cambiando de rumbos y tal, que de verdad es muy interesante. Lo único que se puede hacer un poquito pesada porque, como digo, es algo lenta y es muy extensa. Es una novela que, si no recuerdo, roza ya las 1000 páginas. Pero es una novela de esas que, al igual que Precioso Veneno, de Mary Webb, para mí, obviamente, son de esas novelas que no enganchan, pero que te apetecen leer. ¿Sabes? Todos los días un poquito, la lees, la lees, la lees, la lees, y la verdad que yo lo llevé bastante, bastante bien. Me gustó muchísimo esta historia, cómo retrata el autor los bajos fondos, cómo los aúna con la alta sociedad, cómo caracteriza, especialmente cómo caracteriza a los personajes y, en fin, también es una novela de aprendizaje para el lector, porque gracias a Sugar, el Menda que os está hablando ha aprendido ciertas cositas y no le ha ido nada mal, así que muy recomendable. Y del 2002 saltamos al 2013 con la novela que al lector más le va a golpear y le va a hacer más daño en su corazoncito. Me estoy refiriendo a Ritos funerarios de Hannah Kent, una novela basada en hechos reales, en un hecho real exactamente, que es la última decapitación a una mujer en Islandia. Vamos a conocer para ello a su protagonista, a Agnes, ya en la cárcel, y de ahí va a pasar los últimos meses de su vida a la casa o a la bastofa, porque esto se habla mucho en la novela, las bastofas, de una familia que ella desconoce y que, digamos, que será ese trampolín hasta llegar a su final. A la familia poca gracia le hace tener a una asesina dentro de su hogar, porque además esta familia, este matrimonio, tiene 2 hijas jóvenes, y, como digo, poca gracia les hace tener a una asesina viviendo con ellos, durmiendo con ellos y, en fin, el día a día. Pero digamos que esta familia pues recibe una compensación económica por tener a esta presa, a esta asesina, en su casa. Es por ello que acceden. El inicio con esta familia es muy frío, obvio. Es muy duro, es muy distante, pero conforme vayamos adelantándonos, o sea, vayamos recorriendo la novela, la historia, vamos a ir conociendo, por un lado, los hechos realmente, qué es lo que pasó para que esta mujer esté en la situación en la que se encuentra, y por otro lado, cómo algunos miembros de esta familia, que en un principio estaban tan distantes, cómo se van acercando cada vez más y más a ella. Es una novela, como digo, muy dura, que te golpea, y además es que es muy curioso porque, a ver, tú estás leyendo una novela que está basada en un hecho real, es decir, de la última mujer que fue decapitada en Islandia, y tú, aun leyendo la novela, crees que en algún momento la mujercita se va a salvar, cuando pues, no es que sea spoiler, es que te lo dice la sinopsis, que es así, ¿sabes? Que es que la chica, pues no, la chica, pues, ¿sabes? Al final, ¿no? O sea que, pero tú ahí tienes esa corazonada de decir, ay, sí, se va a salvar, sí, allá tú, ¿no? Pues, pero es, como digo, muy dura, y como digo también, al ir conociendo poco a poco los hechos
que ocurrieron para que esta mujer se encuentre en la situación que se encuentra, pues tiene ahí también un componente de intriga importante. Y en fin, que está muy bien retratado todo, es muy fría, porque además, claro, al estar ambientada en Islandia, eso también se traslada al lector, la frialdad tanto de la historia, del ambiente, de todo, pero digamos que conforme vayamos leyendo la novela, pues va a haber algún momento un poquito que te dará un poquito más como de calor, un poquito más reconfortante, para que luego, ¿sabes?, te dé el hachazo final y te quedes loco, ¿no? Entonces es una novela que está muy bien retratada, que engancha muchísimo. O sea, esta sí que es de esas historias que es que no vas a poder parar de leer, estás ahí, porque estás ahí al acecho de ver qué narices pasó y cómo y cómo es la relación de esta protagonista con los familiares de esta casa donde ella tiene que trabajar, además, ser una más de la familia. Y cómo ellos, pues claro, en un principio están como diciendo, a ver si está en un momento por la noche se va a levantar y va a hacer aquí un puerturraco aquí a la familia, ¿no? Pues todo eso, claro, están ellos ahí con un ojo avizor que no veas. Entonces mantiene al lector, pues eso, muy pero que muy enganchado, pero a la vez, pues eso, que es una novela que, como digo, pues al corazoncito le hace un poquito de daño. Preciosa la historia, dura la historia, en fin, súper recomendable, Ritos funerarios. Seguimos y lo hacemos con Temporada de huracanes de mi querida Fernanda Melchor, novela mexicana del 2017. Esta novela también tiene lo suyo. Esta a lo mejor no te golpea así tanto como Ritos funerarios, pero te indigna y es que es muy dura. Esto es, digamos que pese a lo duro y lo cruel que puede ser Ritos funerarios, esta novela puede ser la más dura, la que incluso más te puede incomodar de todas estas que os voy a presentar. Vamos a conocer ya de primera mano, en las primeras páginas, el asesinato de una mujer a la que le llaman la bruja, cuya madre también le llamaban la bruja y creo que a la abuela también le llamaban la bruja. Viven en una de las zonas más pobres de México y digamos que este asesinato de esta mujer le va a servir a la autora de excusa para hablarnos de esa sociedad de ese lugar concreto, es decir, de los bajos fondos de México, y tan bajos fondos. O sea, es que esto tampoco no tiene nada que ver con los bajos fondos que nos hablaban en la novela de Pétalo Carmesí y Flor Blanca. Es que esto es muchísimo más duro. Vamos a conocer a gente especialmente jóvenes, que se casan súper pronto, que tienen hijos, que se dedican al trapicheo, a los abusos sexuales, a las palizas, maltratos en todos los sentidos. Es decir, cómo esta sociedad se desenvuelve por, digamos también, como decía Sola, la carga genética que tienen y el lugar en el que se encuentran. O sea, es que esto, la verdad que está muy bien llevado a cabo bajo la tesis del naturalismo. Pues debería ser una obra muy naturalista, muy de Sola, pero en el siglo XXI. Es por ello, que así, conociendo a todos los personajes, a toda esta sociedad que envuelve ese lugar, vamos a ir conociendo poco a poco cómo se llevó a cabo ese crimen y quién lo ejecutó y por qué se ejecutó y todo eso. Es decir, es un poco como la excusa, el asesinato, pero claro, es lo que también te tiene a ti intrigado saber quién de todos ellos lo hizo, el por qué y cómo lo hizo. Entonces es una novela que de verdad que es muy dura, porque para llegar a ese final, el lector tiene que pasar por una serie de hechos que, de verdad, la mayoría espeluznantes, pero espeluznantes. En fin, es una novela muy cortita, pero muy intensa, y además es doblemente intensa por cómo está escrita, porque utiliza la técnica esta que es de apenas utilizar puntos y aparte, solamente puntos y seguido y comas, y vas leyendo que no puedes parar. Entonces, eso tiene la ventaja de que, claro, pues vas como te da una especie como de vértigo, es muy vertiginosa además la historia, la lectura,
porque vas al mismo tiempo que se van cometiendo los hechos, pero claro, llega un momento que dices, para, ¿sabes? Porque te puede llegar a agobiar, porque te da encima tanta cantidad de datos y te lo explica todo tan bien, pese a lo que te está contando, que ya el lector tiene que parar, aunque sea en una coma, coger aire y decir, que me da un poco el aire porque es que no puedo más. Luego además tiene la particularidad de que al retratar los bajos fondos de México, pues utiliza un lenguaje que al lector que no sea de México, incluso hay gente de México que tampoco sabe qué significan ciertas expresiones, pues ya imaginaros para uno que es de aquí, de España, que no está aquí las típicas expresiones de no chingues güey, no mames güey, no, hay cosas en fin, que un poco las sacas por el contexto, pero que tampoco sabes exactamente qué es lo que significa, porque es que yo incluso ni el no mames güey, no chingues güey, exactamente tampoco sé lo que significa. Allí en México, aquí en España sí, chingar y mamar, una maravilla, pero yo allí en México pues no sé lo que significa. Por mucho que tú dices, pues bueno no tiene que ser, pero realmente no sé lo que significa. Pues con muchas palabras pasa exactamente lo mismo. Digamos que la autora utiliza jergas y argot propios de la zona y de los personajes que intervienen en esta novela. Entonces, pues hay cosas que las pillas por contexto, pero que realmente no sabes lo que significa, ¿vale? Digamos que estos son un poquito los dos problemillas que te puedes encontrar con esta novela, pero merece muchísimo la pena. Yo creo que es de las mejores, sí, de las mejores novelas que yo he leído del siglo XXI. Así que muy recomendable, Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor. Bien, y vamos ya con la quinta y última novela que nos atraque. Todo esto te daré, de Dolores Redondo, novela de 2018, Premio Planeta de ese año. Es un thriller apasionante, de verdad, maravilloso. Es la única novela que yo he leído de la autora y de verdad que es que te engancha desde el inicio hasta el final. Y es que tiene un inicio que ya dices, wow. Y es que vamos a conocer a Manuel, como una pareja de guardia civil llega a su casa y le comunica la muerte de su marido Álvaro. Le dicen que ha muerto en un accidente de tráfico en la Ribeira Sacra, en Galicia. Manuel se queda ojiplático porque él sabe que su marido no está en Galicia, que se fue por asuntos de negocio a Barcelona. Por lo tanto, es imposible que sea su marido el que haya fallecido en ese accidente de tráfico. La Guardia Civil se lo corrobora y decide llamar a la secretaria de Álvaro para certificar que si eso es cierto o no es cierto. Y la secretaria le dice que sí, que él iba cada 2 por 3 a Galicia. Es por eso que se derrumba y decide ir a Galicia, ya también incluso por obligación, que es para reconocer el cuerpo de su marido. Allí se va, lo reconoce, evidentemente, pero nota que no ha tenido un accidente como tal, sino que ese accidente ha sido provocado por algo o por alguien. Este es el inicio de la novela. Ya veis ahí el componente de intriga que tiene y a partir de ahí se desarrollan todos los hechos hasta averiguar qué es realmente lo que pasó y qué es realmente lo que iba a hacer su marido Álvaro allí en la Ribeira Sacra, en Lugo, en Galicia. Para ello, Álvaro se va a establecer allí, en Galicia, para investigar por su cuenta qué es lo que realmente ha pasado en todos los sentidos. Es decir, por qué esa doble vida, por qué le engañaba diciendo que iba a un sitio cuando realmente iba a Galicia y pues quién asesinó de alguna manera a su marido. Para ello va a contar con la colaboración de un guardia civil ya jubilado y que es Nogueira, y del cura de
del lugar, que se llama Lucas. Los tres van a iniciar esa investigación y también nuestro protagonista, Manuel, se va a servir de la familia de Álvaro, que viven allí, qué relación había, qué negocios había, cuál era el leitmotiv por el que Álvaro iba cada 2 por 3 allí a su pueblo, a su localidad, con su familia, una familia con la que no tenía ningún tipo de relación. La familia es de alta alcurnia, viven en un pazo y digamos que rechazaban a Álvaro por su homosexualidad. Digamos, había una gran rivalidad entre los familiares y Álvaro. Entonces Manuel va a investigar esas relaciones, qué es lo que realmente, a qué iba Álvaro allí con su familia y, por supuesto, quién llevó a cabo el asesinato de su marido. Esta, digamos que es la historia que engancha lo que no está en los escritos. Además, tiene una ambientación. Es que cuando tú lees una novela que está ambientada en el norte de España, o sea, ya te envuelve. Y leer una novela ambientada en Galicia, o sea, es que eso es gloria bendita. Porque el paisaje de verdad que es maravilloso. Y además este pazo no es como los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán, que estaban de, madre mía, que había que había que darle un poquito de una mopa, ¿sabes? Había que hacer uso de una mopa. Aquí no, aquí está todo impecable, todo pues grandioso, como es la familia que lo habita, y los paisajes son de verdad maravillosos. La historia te atrapa muchísimo, pero que muchísimo. Algunos personajes es que también te tienen atrapado, pese a lo bueno o malo que puedan ser esos personajes, son fabulosos. Solo le encontré una pega a esta novela y es un elemento del final. Un elemento que parece como que se recurre mucho a ello para justificar ciertos actos. Que de hecho estoy leyendo ahora mismo una novela también ambientada en el siglo XXI, donde este componente también está dentro de esta historia y lo estoy viendo venir. Lo estoy viendo venir. Y es un elemento que me escuece un poco, ¿sabes? Me escuece un poco como para justificar ciertas cosas que se lleve a cabo, que sea por ese motivo. En fin, que hay que conocerla, que hay que leerla, de verdad. Olvidaros de que es un premio Planeta, porque hay gente que de verdad es un poco tiquismiquis con los premios Planeta. Pues olvidaros de que es un premio Planeta, de que es una novela, que es un thriller, que os va a enganchar muchísimo, que está muy bien llevado a cabo, tiene unos momentos también muy conmovedores. Y yo recuerdo que el final de esta novela, el último párrafo, me lo aprendí de memoria, en su momento, allá por el 2019, que fue cuando yo leí esta novela. Pues me lo aprendí de memoria y ya se me ha olvidado. Era precioso, 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 precioso. En fin, por mi parte, una gran recomendación. No sé, por lo demás, de lo que ha escrito la autora, no he leído nada más. A mí esta historia, que tiene su inicio, su nudo y su desenlace, es perfecta, es maravillosa. No sé si es como para que hubiese conseguido el premio Planeta. Pues tampoco lo sé, porque tampoco me leí todas las novelas que iban a concurso, ¿no? Entonces, pues no sé. Pero el caso es que es muy buena bajo el género en el que está escrita, que es el género del thriller. Entonces, el suspense, la intriga. Entonces, pues como novela así que es, pues funciona bastante bien. Así que por mi parte, como no, al igual que las otras 4, muy recomendable. Pues bien, pues hasta aquí estas 5 recomendaciones de, bajo mi punto de vista, 5 grandes novelas del siglo XXI y como consecuencia hasta aquí el vídeo de hoy. Pues nada, contadme vosotras si habéis leído estas novelas, qué os han parecido, qué grandes novelas del siglo XXI me recomendáis, cuáles serían esas grandes novelas del siglo XXI que vosotros habéis leído y que consideráis que yo también tengo que leer. En definitiva, contadme lo que queráis, que como siempre os contesto en comentarios. Ahora sí que sí, nos vemos en próximos días. Sí, no voy a tardar un mes.
aunque sea me voy a una bastofa y en Islandia, lo que sea, para yo grabar y no tardar un mes en sacar nuevo vídeo. Así que, como digo, en próximos días, en poquitos días, vuelvo con un nuevo vídeo. Así que hasta entonces, que tengáis felices, maravillosas y extraordinarias lecturas. Qué ganas tenía de decir esto. Un besazo enorme y chao. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show